Apreté mi rostro manchado de lágrimas contra las blusas de seda que colgaban en el armario del despacho privado del señor Valentino, tratando desesperadamente de ahogar mis sollozos con la costosa tela que probablemente costaba más que todo mi alquiler mensual, cuando de repente la puerta se abrió de golpe y me inundó con una luz fluorescente tan intensa que me hizo cerrar los ojos con pura mortificación. De pie en la puerta, ocupando todo el espacio con su presencia de 1,90 de Moentin, que siempre hacía que el aire se sintiera más enrarecido y peligroso, estaba el mismísimo Dante Valentino, el jefe mafioso más temido de Chicago, el hombre al que le preparaba el café cada mañana a las 7:15 en punto, el hombre cuyos fríos ojos grises podían hacer llorar a hombres adultos, con una pistola en una mano y el teléfono en la otra. Su expresión pasó de una alerta letal a algo que nunca antes había visto en su rostro devastadoramente atractivo, una preocupación genuina y sin filtros. Durante 8 meses había mantenido la fachada perfecta de la secretaria eficiente e inquebrantable, la mujer que nunca se inmutaba cuando hombres manchados de sangre entraban por las puertas de nuestra oficina, que nunca hacía preguntas sobre los maletines llenos de dinero, o las conversaciones en voz baja sobre territorios y envíos, que mantenía la mirada baja y las manos firmes incluso cuando el peligroso mundo de mi jefe se estrellaba contra las paredes de nuestro espacio compartido como olas violentas contra un cristal frágil. Había sido tan cuidadosa, tan meticulosamente profesional, organizando su caótico imperio con archivos codificados por colores y recordatorios perfectamente sincronizados, manteniendo mi inapropiada atracción por él tan profundamente enterrada bajo capas de trajes de negocios y sonrisas educadas, que a veces casi me convencía a mí misma de que no existía en absoluto. Pero ahora todo se desmoronaba a mi alrededor como un castillo de naipes en un huracán. Y la única persona a la que nunca quería que me viera destrozada me miraba con una intensidad que hacía que mi corazón, ya acelerado, amenazara con salir disparado de mi pecho. Ara, dijo, y la forma en que mi nombre salió de su boca con esa voz profunda y autoritaria que solía dar órdenes para eliminar problemas y manejar situaciones, hizo que algo dentro de mi pecho se rompiera aún más, porque había una dulzura que nunca antes había escuchado. Una suavidad que parecía imposible viniendo de un hombre que, según se dice, una vez mató a 3 rivales con sus propias manos en un almacén del centro de la ciudad. Entró en el armario, que de repente me pareció increíblemente pequeño, con sus anchos hombros y su musculoso cuerpo ocupando todo el oxígeno. Y yo observé a través de mi visión borrosa cómo guardaba su pistola en la funda de su cadera con facilidad y destreza, antes de extender su gran mano callosa para agarrarme la barbilla con una ternura sorprendente, inclinando mi cara hacia arriba, para que no tuviera más remedio que mirar esos ojos tormentosos que parecían ver a través de todas las defensas que había construido. ¿Quién te ha hecho llorar? ¿Y cómo te gustaría que se deshicieran de su cuerpo? La pregunta debería haberme aterrorizado. Debería haberme recordado exactamente para qué tipo de hombre trabajaba. Qué tipo de oscuridad se escondía detrás de esos caros trajes italianos. Y esa mirada calculadora, pero en cambio, algo cálido y desesperado se desplegó en mi estómago. Porque, por primera vez en toda mi vida, alguien se ofrecía a cargar con mis problemas, a eliminarlos con la eficiencia permanente que solo un hombre como Dante Valentino podía proporcionar. Abrí la boca para mentir, para restarle importancia, para mantener la distancia profesional que me había mantenido a salvo y con trabajo durante los últimos 8 meses. Pero las palabras se me atragantaron en la garganta cuando vi cómo apretaba la mandíbula, la forma en que su mano libre se cerró en un puño a su lado, como si se estuviera conteniendo físicamente para no ir a por quien quiera que hubiera causado mis lágrimas. Y me di cuenta con sorprendente claridad de que mentirle en ese momento sería imposible, porque él lo vería a través de ella como veía a través de todo lo demás. No es nada de lo que tenga que preocuparse, señor Valentino. Logré susurrar, aunque mi voz se quebró a mitad de camino, y nuevas lágrimas rodaron por mis mejillas, calientes y humillantes contra mi piel. Es personal.
Es mi problema, y me disculpo por derrumbarme en su oficina durante el horario laboral. Fue completamente poco profesional y no volverá a suceder. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente y vi cómo su expresión se transformaba en algo más oscuro, algo que me recordó exactamente por qué las bandas rivales cruzaban la calle cuando lo veían venir. Por qué su nombre se susurraba en los bajos fondos de Chicago con una mezcla de respeto y terror que rayaba en lo religioso. Ara Bennett, dijo lentamente, deliberadamente, como si le estuviera explicando algo a un niño que no entendía del todo las reglas del mundo. En los 8 meses que llevas trabajando para mí, nunca has llegado tarde. Nunca has presentado nada incorrectamente. Nunca has retrocedido cuando la violencia ha entrado por nuestras puertas y nunca me has mostrado nada más que una compostura perfecta, incluso cuando otras personas menos valientes habrían salido corriendo y gritando de esta oficina. Se agachó y se inclinó para quedar a la altura de mis ojos, y el movimiento fue tan inesperado, tan diferente del jefe autoritario que nunca se mostraba vulnerable o pequeño ante nadie, que dejé de respirar por completo. Así que cuando te encuentro escondido en mi armario llorando como si se acabara el mundo, se convierte en mi problema, lo quieras o no, porque eres mío y yo debo protegerte. ¿Lo entiendes? El tono posesivo de su voz debería haber hecho saltar las alarmas en mi cabeza. Debería haberme recordado que se trataba de un hombre peligroso, que poseía personas, lugares y secciones enteras de la ciudad, que no entendía los límites porque nunca había tenido que respetarlos. Pero en cambio, sentí que algo dentro de mí se rompía por completo, como una presa que había estado conteniendo meses de estrés, miedo y agotamiento, y que finalmente cedía bajo una presión imposible. Mi hermana, solté entre lágrimas. Las palabras salieron de mis labios antes de que pudiera detenerlas, antes de que pudiera recordar todas las razones por las que arrastrar a Dante Valentino a mi desordenada y complicada vida personal era la peor decisión que podía tomar. Maya solo tiene 19 años y la tiene retenida la banda de Sergei Volkov por las deudas de juego de nuestro padre. Deudas que acumuló antes de morir y nos dejó sin nada más que sus errores y sus enemigos. Y quieren $500,000 que no tengo, que nunca podría tener, aunque trabajara para ti durante los próximos 10 años. Vi cómo su expresión pasaba de la preocupación a algo absolutamente asesino. Sus rasgos se endurecieron en una máscara de fría furia que me heló y calentó la sangre al mismo tiempo, y su mano se apretó ligeramente sobre mi barbilla. No lo suficiente como para hacerme daño, pero sí lo suficiente como para mantenerme anclada a él. A este momento, a la decisión que acababa de tomar al pronunciar esas palabras en voz alta. ¿Cuánto tiempo la tienen?, preguntó, bajando la voz a un susurro mortal que probablemente precedía a la violencia en la mayoría de las situaciones. El tipo de tono que hacía que las personas inteligentes empezaran a hablar muy rápido sobre todo lo que sabían. 3 días, admití, inundada por la vergüenza, porque qué clase de hermana era yo, trabajando en esta oficina rodeada de poder, dinero y recursos, mientras mi hermanita estaba sentada en algún almacén asqueroso a merced de monstruos que la veían como nada más que una garantía. Me envían fotos todas las mañanas para demostrar que está viva, para recordarme que el tiempo corre. Y he estado tratando de averiguar cómo conseguir el dinero, cómo salvarla sin involucrar a la policía, porque me dejaron muy claro lo que pasaría si lo hacía. Pero no tengo nada, señor Valentino. No tengo absolutamente nada excepto este trabajo y una hermana que va a morir porque no puedo protegerla. Durante un largo rato, Dante no dijo nada. Se limitó a mirarme con esos penetrantes ojos grises que parecían estar calculando algo mucho más allá de mi comprensión, repasando escenarios y opciones con esa mente brillante y despiadada que había construido un imperio a base de sangre, balas y brillantez estratégica. Luego, lentamente, deliberadamente, soltó mi barbilla y se puso de pie, sacando su teléfono del bolsillo con movimientos que eran casuales y aterradores en su confianza. Y yo observé desde mi posición, acurrucada entre sus costosas ropas, mientras él pulsaba un solo botón y se llevaba el dispositivo a la oreja. Marco, dijo simplemente,
y reconocí el nombre de su segundo al mando. El hombre aterrador con la cicatriz en la cara que siempre se mantenía 3 pasos detrás de Dante, como una sombra letal. Reúne a todos, movilización total. Vamos a entrar en guerra con la organización Volkov y quiero que identifiquen todas las ubicaciones desde las que operan en menos de una hora. Mi corazón se detuvo por completo en mi pecho. El pánico, la incredulidad y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza luchaban dentro de mí mientras me ponía de pie a toda prisa, casi tropezando con los zapatos de diseño que me había quitado en mi angustia. Señor Valentino, no puede hacerlo. No le conté esto para que iniciara una guerra. Solo necesitaba explicarle por qué me estaba derrumbando, por qué ya no podía mantener la compostura. Protesté frenéticamente, extendiendo la mano para agarrarle del brazo sin pensar, mis dedos envolviendo los sólidos músculos bajo la costosa tela de su chaqueta. La banda Volkov es peligrosa. Todo el mundo sabe que son despiadados e impredecibles, y no puedo responsabilizarme de que pongas en peligro tu vida y la de tus hombres por algo que es problema mío resolver. Terminó la llamada sin decir nada más. Guardó el teléfono en el bolsillo y se volvió hacia mí. La expresión de su rostro me hizo flaquear las rodillas, porque era posesiva y protectora, y absolutamente inflexible, de una forma que delataba que ya había tomado una decisión y que le daban igual las consecuencias. Déjame dejarte algo muy claro, Ara, dijo, acercándose hasta que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual, hasta que pude oler su colonia mezclada con algo más oscuro, algo que era puramente él. Te he estado observando durante 8 meses, estudiando la forma en que te mueves por esta oficina como la personificación de la gracia. He observado cómo nunca te quejas, incluso cuando está claro que estás agotada. He visto cómo estiras tu sueldo para cubrir gastos que solo puedo imaginar, y te deseo con una intensidad que, francamente, incluso a mí me preocupa. Levantó la mano para acariciarme la cara, y su pulgar me secó las lágrimas con una delicadeza que parecía imposible en alguien capaz de tal violencia. Así que cuando me dices que alguien ha secuestrado a tu hermana, ha amenazado a tu familia, ha puesto esa mirada rota en tus ojos que ahora mismo me está destruyendo por dentro, tienes que entender que ya no es tu problema. Es mío. Porque todo lo que es tuyo ahora me pertenece a mí, te hayas dado cuenta o no. Esas palabras deberían haberme asustado. Deberían haberme hecho salir corriendo de este armario, de esta oficina y de este hombre peligroso que hablaba de la propiedad como si fuera un romance. Pero, en cambio, me encontré inclinándome hacia su tacto como una flor que se vuelve hacia el sol, desesperada, agradecida y aterrorizada, todo al mismo tiempo. ¿Por qué?, susurré. Porque necesitaba saber qué motivaba a un hombre como Dante Valentino a arriesgarlo todo por una secretaria a la que apenas conocía más allá de sus habilidades organizativas y sus preferencias en cuanto al café. ¿Por qué harías esto por mí? Su sonrisa era oscura y hermosa, llena de promesas que probablemente deberían haberme aterrorizado, pero que, en cambio, hicieron que sintiera un calor en el estómago. Porque Bennett, desde el momento en que entraste en mi oficina para la entrevista, con esa sonrisa nerviosa y esa determinación en tus ojos, actuando como si no te intimidara en absoluto el hecho de que todo el mundo te dijera que yo era un monstruo. He estado completamente obsesionado contigo, dijo, bajando la voz a un murmullo íntimo que parecía vibrar por todo mi cuerpo. Y los hombres obsesionados hacen cosas muy peligrosas y permanentes para proteger lo que consideran suyo. Así que dime su nombre. Dime exactamente dónde tienen a tu hermana. Y te prometo que, por la mañana, la organización Volkov se arrepentirá del día en que tocaron algo que me pertenece. Lo miré fijamente, con la mente aturdida por la confesión, por la intensidad de sus ojos, por la naturalidad con la que hablaba de la violencia, la posesión y la obsesión como si fueran declaraciones románticas. Y me di cuenta de que me encontraba en una encrucijada en la que un camino me llevaba de vuelta a mi existencia cuidadosa, controlada y segura, y el otro me llevaba a la oscuridad, al peligro y a la aterradora protección de un hombre que podía salvarme
o destruirme por completo. La banda de Sergei Volkov tiene a Maya en un almacén en la zona sur, cerca del antiguo barrio industrial. Me oí decir, mientras veía cómo algo depredador y satisfecho se reflejaba en el rostro de Dante. Y quieren $500,000 en 3 días. O la matarán y tirarán su cuerpo al río como mensaje para cualquiera que piense que puede eludir sus deudas. La expresión de Dante se oscureció por completo, hasta tal punto que, por un momento, vi exactamente lo que debían de ver sus enemigos justo antes de morir. Una furia fría que prometía una venganza más allá de lo imaginable. Y entonces me atrajo hacia su pecho, rodeándome con sus brazos con una posesividad que me hizo sentir como si me reclamara, como si me marcara como suya de una forma fundamental e irreversible. Entonces tendremos 3 días para enseñarles exactamente lo que pasa cuando alguien toca lo que pertenece a Dante Valentino. Murmuró contra mi cabello, con una voz que prometía violencia y protección a partes iguales. Y necesito que entiendas algo antes de que salgamos de este armario y nos adentremos en lo que viene después. Ya no eres mi secretaria. Estás bajo mi protección, a mi cuidado y muy pronto en mi cama, porque llevo 8 meses esperando una excusa para hacerte mía. Y tú me acabas de dar la razón perfecta para no dejarte marchar nunca. No podía creer lo que había hecho. No podía asimilar el hecho de que acababa de involucrar al hombre más peligroso de Chicago en el desastre de mi familia. Y ahora Dante Valentino me acompañaba por el aparcamiento subterráneo hacia su ascensor privado, con la mano posada posesivamente en mi espalda. El calor de su palma quemaba a través de la fina tela de mi blusa como una marca, mientras 3 SUV negros, llenos de sus hombres armados, nos seguían con una eficiencia que delataba años de coordinación practicada. Mi mente aún estaba aturdida por todo lo que había sucedido en ese armario. Desde su confesión de que llevaba 8 meses obsesionado conmigo, hasta la naturalidad con la que declaró la guerra a toda una organización criminal, como si no fuera más complicado que cambiar la fecha de una reunión. Y me encontré caminando en un aturdimiento, con mi cuerpo moviéndose en piloto automático mientras mis pensamientos giraban en 1000 direcciones diferentes a la vez, tratando de entender cómo mi vida, cuidadosamente controlada, había explotado por completo en el lapso de 20 minutos. ¿A dónde vamos?, logré preguntar. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo, revelando un interior todo de cromo pulido y espejos que reflejaban nuestras imágenes. Apenas reconocí a la mujer que me miraba con los ojos hinchados y el pelo revuelto, que no se parecía en nada a la secretaria serena que había llegado al trabajo esa mañana con su habitual armadura profesional firmemente puesta. Dante me guió al interior con ese mismo toque posesivo, su gran corpulencia ocupando espacio a mi lado de una manera que hacía que el espacioso ascensor se sintiera íntimo y confinado. Observé en el reflejo cómo pulsaba el botón del ático, que siempre había sabido que existía, pero al que nunca me había invitado a visitar en todos los meses que llevaba trabajando para él. Mi ático, dijo simplemente, como si fuera la respuesta más obvia del mundo, como si no hubiera ningún otro lugar al que pudiéramos ir en ese momento. No vas a volver a tu apartamento, donde estás vulnerable y expuesta, donde cualquier rival resentido podría encontrarte y utilizarte para llegar a mí. Y desde luego, no te vas a quedar sola esta noche después de todo lo que acabas de pasar. Así que te quedarás conmigo, donde mi seguridad puede vigilar todas las entradas y salidas, y donde yo mismo puedo asegurarme de que nada ni nadie te toque sin pasar primero por mí. Su tono no dejaba lugar a discusión, ese tono autoritario que le había oído usar con sus hombres innumerables veces. Pero ahora había algo más en él, algo que sonaba casi como preocupación, como una preocupación genuina por mi bienestar, que me oprimía el pecho con emociones que no estaba preparada para examinar demasiado de cerca. El ascensor subió suavemente por el edificio y me encontré apoyándome ligeramente contra la pared, con el agotamiento abalanzándose sobre mí como una ola ahora que la adrenalina de mi crisis se estaba desvaneciendo, dejándome vacía, temblorosa e insegura. Tengo que decirte algo, dijo Dante en voz baja, y me volví para mirarlo bien, fijándome en los ángulos marcados de su rostro,
La ligera barba incipiente a lo largo de la mandíbula que le daba un aire peligroso, la forma en que sus ojos grises parecían suavizarse ligeramente cuando se posaban en mí. Hace meses que sé de las deudas de tu padre. Sé que has estado luchando por pagarlas poco a poco con tu sueldo, y he hecho que mis hombres te vigilen, asegurándome de que los cobradores no se pusieran demasiado agresivos, asegurándome de que estuvieras a salvo, aunque no tuvieras ni idea de que te estaba vigilando. La confesión debería haberme enfadado, debería haberme parecido una violación de mi privacidad, pero en cambio sentí algo completamente diferente. Una extraña mezcla de alivio y asombro por el hecho de que alguien hubiera estado cuidando de mí durante los meses más solitarios y aterradores de mi vida. ¿Me has estado siguiendo?, pregunté, y mi voz sonó más suave de lo que pretendía, sin ningún tono acusatorio. Porque sinceramente, saber que los hombres de Dante me habían estado siguiendo explicaba muchas cosas. ¿Por qué los cobradores de deudas habían retrocedido de repente el mes pasado? ¿Por qué habían cesado las llamadas amenazantes? ¿Por qué había podido respirar un poco más tranquila, aunque la deuda seguía pesando sobre mí como una nube negra? Te he estado protegiendo, corrigió, y la distinción parecía importante para él. Parecía importarle de alguna manera que yo aún no comprendía del todo. Desde el momento en que entraste en este edificio, con ese aspecto tan decidido y valiente, a pesar de estar claramente aterrorizada por mí y por todo lo que represento, supe que eras diferente. Supe que eras alguien a quien valía la pena proteger, aunque tú no supieras que lo necesitabas. El ascensor volvió a sonar, anunciando nuestra llegada al ático. Las puertas se abrieron para revelar un espacio que era a la vez lujoso y sorprendentemente cálido. Todo era madera oscura y muebles de cuero, y ventanas del suelo al techo que daban al brillante horizonte de Chicago, como un reino que se extendía bajo nosotros. Dante me guió al interior, sin apartar la mano de mi espalda, y me encontré de pie en medio de su salón, sintiéndome completamente fuera de lugar con mi ropa de trabajo y la cara manchada de lágrimas, rodeada de una riqueza y un poder que parecían existir en un universo completamente diferente al de mi pequeña y difícil existencia. Siéntate, me indicó amablemente, dirigiéndome hacia un enorme sofá de cuero que probablemente costaba más que mi coche, y me hundí en él agradecida, con las piernas finalmente cediendo después de mantenerme en pie por pura fuerza de voluntad durante la última hora. Desapareció en lo que supuse que era la cocina, y oí el sonido de armarios abriéndose, agua corriendo, los ruidos domésticos, extraños y surrealistas, procedentes de un hombre al que solo había visto dar órdenes y tomar decisiones que afectaban a la vida y la muerte de las personas. Cuando regresó, llevaba una bandeja con té y lo que parecían galletas de mantequilla caras, y la imagen del jefe mafioso más temido de Chicago haciendo de anfitrión, era tan inesperada que sentí una risa histérica brotar de mi garganta, que rápidamente tragué porque estaba bastante segura de que reírse de Dante Valentino era una mala decisión. Manzanilla, dijo, dejando la bandeja sobre la mesa de centro antes de sentarse en el sofá a mi lado, tan cerca que nuestros muslos casi se tocaban, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Mi madre solía preparármela cuando estaba triste, antes de que una familia rival la matara cuando yo tenía 16 años. Y he mantenido la costumbre, aunque a la mayoría de la gente probablemente le resulte divertido que alguien como yo beba té de manzanilla. Esa visión de su pasado, de la tragedia que claramente lo había convertido en el hombre que era ahora, me hizo sentir una punzada en el corazón que no tenía nada que ver con mis propios problemas, sino con la repentina comprensión de que Dante Valentino había experimentado la pérdida y el dolor como todo el mundo, se había roto y reconstruido en algo más duro y peligroso. Lo siento, dije en voz baja, cogiendo la delicada taza de porcelana y envolviéndola con mis manos, dejando que el calor se filtrara en mis dedos fríos. Siento lo de tu madre, y siento haber traído mi lío a tu puerta, y siento que vayas a la guerra con la organización Volkov, porque yo no pude manejar los problemas de mi propia familia. Su mano se extendió y me agarró la muñeca con tanta fuerza que me hizo jadear. No me dolió,
pero fue lo suficientemente firme como para llamar mi atención. Y cuando lo miré, vi algo ardiente en sus ojos que me dejó sin aliento. No te disculpes por ser humana, por tener problemas, por necesitar ayuda, dijo con fiereza, mientras su pulgar dibujaba pequeños círculos en la parte interior de mi muñeca, donde mi pulso latía con fuerza. Y sobre todo, no te disculpes por darme exactamente lo que he estado deseando durante 8 meses, que es una razón legítima para tenerte cerca, para protegerte, para hacerte comprender que ahora me perteneces en todos los sentidos que importan. Soltó mi muñeca y se levantó bruscamente, caminando hacia las ventanas con una energía apenas contenida, y yo observé su reflejo en el cristal mientras seguía hablando. ¿Sabes por qué Bulov se llevó específicamente a tu hermana? ¿Por qué eligió ahora para reclamar las viejas deudas de tu padre cuando podría haberlo hecho en cualquier momento durante el último año? Negué con la cabeza en silencio, sin confiar en que mi voz funcionara correctamente, y tomé un sorbo del té, que estaba perfecto, con la temperatura y el dulzor justos, porque, al parecer, Dante Valentino prestaba atención a los detalles incluso en algo tan simple como preparar té. Porque sabe que eres mi debilidad, dijo Dante, volviéndose hacia mí. Y la confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros como algo tangible y peligroso. Porque se ha corrido la voz en ciertos círculos de que te vigilo, de que te he protegido, de que reacciono mal cuando alguien siquiera sugiere tocarte. Y Volkov vio la oportunidad de utilizarte para llegar a mí, para forzar mi mano en una disputa territorial que hemos tenido durante los últimos 6 meses. Volvió al sofá y se arrodilló frente a mí, quitándome la taza de té de mis temblorosas manos y dejándola a un lado antes de agarrar mis dos manos con las suyas, mucho más grandes. Así que, como ves, esto no es culpa tuya, es culpa mía, porque mi obsesión contigo ha convertido tu vida y la de tu hermana en un blanco. Y ahora tengo que arreglarlo. Tengo que eliminar la amenaza y dejar absolutamente claro a todas las organizaciones criminales de esta ciudad que tocarte a ti o a cualquiera de tus seres queridos es firmar su propia sentencia de muerte. El peso de sus palabras se posó sobre mí como una pesada manta. Comprendí que el secuestro de mi hermana no solo tenía que ver con viejas deudas, sino conmigo, con mi conexión con Dante, con el hecho de que, de alguna manera, sin darme cuenta, me había convertido en alguien importante para un hombre que no se permitía preocuparse por nada ni por nadie. No lo entiendo, susurré, porque realmente no lo entendía. No podía comprender por qué alguien como él se obsesionaba con alguien como yo cuando podía tener a cualquiera. Podría tener mujeres más guapas, más sofisticadas, más adecuadas para su peligroso mundo. Solo soy tu secretaria, alguien que archiva tus documentos y contesta tus llamadas. Entonces, ¿por qué estás obsesionado conmigo? ¿Por qué te arriesgarías por alguien tan corriente? Su risa era oscura y profunda, y levantó las manos para acariciarme la cara, cautivándome con su mirada y su tacto. Alara Bennett, eres muchas cosas, pero ordinaria no es una de ellas, dijo, bajando la voz hasta ese murmullo íntimo que parecía pasar por alto mi cerebro y llegar directamente a una parte primitiva de mí que respondía a él a un nivel que no comprendía del todo. Entraste en mi mundo hace 8 meses y trajiste luz contigo. Trajiste amabilidad, calidez y una bondad que no tiene cabida en la oscuridad en la que habito. Y en lugar de huir como haría cualquier persona sensata, te quedaste. Me sonreíste como si fuera un hombre normal en lugar de un monstruo. Y me hiciste recordar lo que se siente al desear algo más allá del poder, el control y la venganza. Su pulgar acarició mis pómulos con una delicadeza devastadora. Así que sí, he estado obsesionado. Te he estado observando y deseando, y esperando mi oportunidad para hacerte mía. Y ahora esa oportunidad ha llegado, aunque las circunstancias sean terribles, y no voy a desperdiciarla fingiendo que soy un buen hombre que puede dejarte marchar una vez que esto termine. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar, y me encontré inclinándome hacia su tacto como si estuviera hambrienta de él, de esta conexión que me parecía aterradora e inevitable. ¿Qué pasará cuando recuperes a Maya? Lo pregunté porque necesitaba saberlo.
Necesitaba entender qué esperaba de mí. ¿Cuánto me costaría al final esta protección? ¿Qué pasaría cuando la amenaza fuera eliminada y yo estuviera a salvo de nuevo? Su sonrisa era posesiva y depredadora, llena de oscuras promesas. Entonces te mudarás aquí permanentemente. Me dejarás cuidar de ti como he estado deseando hacer durante meses, y aceptarás que ahora eres mía, Ayara, en todos los sentidos posibles. Dijo, y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar la enormidad de lo que estaba sugiriendo, su teléfono vibró con un mensaje entrante que hizo que su expresión se oscureciera inmediatamente. Me soltó y sacó el dispositivo, apretando la mandíbula mientras leía lo que había en la pantalla. Y yo observé la transformación, cómo el hombre gentil y confesado desaparecía y en su lugar surgía el despiadado jefe de la mafia. Marco ha localizado 3 de los principales almacenes de Volkov y ha confirmado que tu hermana está retenida en el almacén del sur que mencionaste, dijo con voz fría y profesional. También ha interceptado información que sugiere que Volkov planea trasladarla mañana por la mañana a una ubicación secundaria que será mucho más difícil de asaltar. El miedo me recorrió como agua helada por las venas y me levanté bruscamente, dirigiéndome hacia Dante sin pensar. ¿Y qué hacemos?, pregunté, porque de alguna manera, en la última hora, había pasado de manejar esto solo a formar parte de un equipo que incluía al criminal más peligroso de Chicago. Y el cambio me pareció antinatural y, a la vez, sorprendentemente acertado. Los ojos de Dante se encontraron con los míos, y lo que vi en ellos me heló y me calentó la sangre al mismo tiempo. Una mezcla de intención asesina y feroz protección que prometía violencia en mi nombre. Vamos a recuperar a tu hermana esta noche, en lugar de esperar, dijo, mientras ya tecleaba rápidas instrucciones en su teléfono. Voy a movilizar a todos mis hombres, pedir favores a los aliados que me deben favores, y vamos a atacar ese almacén con tanta fuerza que Volkov se arrepentirá de haber oído tu nombre. Hizo una pausa y me miró con una expresión que era a la vez una advertencia y una promesa. Pero ahora, necesito que entiendas algo antes de hacerlo. Antes de cruzar juntos esta línea, una vez que vaya a la guerra por ti, una vez que derrame sangre en tu nombre y te convierta en mía a los ojos de todas las organizaciones criminales de esta ciudad, no habrá vuelta atrás a tu vida normal. No podrás fingir que solo eres mi secretaria. No podrás alejarte de mí cuando esto termine, porque yo nunca renuncio a lo que es mío. Lo miré fijamente, comprendiendo exactamente lo que me estaba ofreciendo y lo que me costaría. La libertad, la seguridad y la existencia normal a la que me había aferrado. Y pensé en Maya, sola y aterrorizada en ese almacén, en la vida que había estado viviendo con miedo, agotamiento y soledad, en la forma en que Dante me miraba como si fuera algo precioso y digno de proteger y completamente suyo. Entonces supongo que no hay vuelta atrás, dije en voz baja y vi algo triunfante y posesivo destellar en su rostro. Rescata a mi hermana, Dante, y seré tuya. Coste lo que coste, sea lo que sea. Se acercó a mí con 2 largos pasos y me besó, con fuerza, con posesión y lleno de oscuras promesas. Sus manos se enredaron en mi cabello mientras tomaba mi boca como si estuviera sellando un trato, como si me estuviera marcando como suya de alguna manera fundamental. Y cuando se apartó, ambos respirábamos con dificultad, ambos comprendiendo que todo acababa de cambiar irrevocablemente. Descansa un poco, me ordenó, con la voz ronca por el deseo que apenas podía controlar. Porque esta noche vamos a la guerra, y mañana te despertarás siendo mía en todos los sentidos que importan. Y necesito que estés preparada para lo que eso significa, para la oscuridad y el peligro, y el hecho de que nunca te dejaré marchar. Se dirigió hacia la puerta, llamando ya a sus hombres, planeando ya el asalto, y entonces se detuvo y me miró con una expresión puramente depredadora. Ah, y hay una cosa más que debes saber antes de esta noche. Volkov acaba de enviar un mensaje diciendo que si quiero que tu hermana vuelva con vida, tengo que llevártela personalmente para un intercambio, lo que significa que planea secuestraros a las 2 para utilizarlas contra mí.
Y eso, mi hermosa Ara, fue el último error que cometió. Cuando Dante dijo que estaba bajo su protección, no me di cuenta de que eso significaba asistir personalmente a su reunión con Bulov. No entendí que 2 horas más tarde me encontraría con un vestido de diseño que probablemente costaba más que mi salario anual. La seda negra se ceñía a las curvas que normalmente ocultaba bajo ropa de trabajo conservadora. Estaba sentada en el regazo de Dante, en una sala privada de un restaurante exclusivo que servía de terreno neutral para los criminales más despiadados de Chicago, mientras su mano me agarraba el muslo con un gesto posesivo que no dejaba lugar a dudas sobre a quién pertenecía. La sala estaba llena de hombres peligrosos, cada uno de los cuales irradiaba el tipo de violencia que la gente normal evitaba cruzando la calle. Y podía sentir sus miradas sobre mí, evaluándome, calculándome, tratando de entender por qué Dante Valentino había traído a su secretaria a lo que era esencialmente un consejo de guerra. ¿Por qué me tocaba con tanta descarada propiedad? ¿Por qué me miraba como si fuera algo infinitamente más valioso que los territorios y el dinero que estaban a punto de discutir? Sergei Bulov se sentó frente a nosotros en la mesa de caoba. Sus fríos ojos azules me estudiaban con una intensidad que me ponía los pelos de punta, y me obligué a sostener su mirada sin pestañear, porque entendí instintivamente que mostrar miedo aquí sería como sangrar en aguas infestadas de tiburones. Era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 40 años, con rasgos eslavos afilados y un traje caro que no lograba ocultar la brutalidad que había debajo. Y cuando me sonrió fue con una expresión que prometía dolor y violación, del tipo que me hizo inconscientemente acercarme más al sólido calor de Dante. Así que esta es la famosa Ara Bennett, dijo Bulov en un inglés con acento, con una voz suave y culta que hacía aún más inquietante la amenaza que se escondía detrás. La secretaria que ha logrado captar la atención del soltero más esquivo de Chicago, la mujer por la que vale la pena iniciar una guerra. Y debo decir, Dante, que entiendo el atractivo, aunque cuestiono la sensatez de traer algo tan delicado y frágil a una negociación como esta. Sentí la mano de Dante apretarse sobre mi muslo, sus dedos clavándose ligeramente, y supe sin mirar que su expresión se había vuelto mortal, que la amenaza casual de Volkov había desencadenado algo violento y protector en el hombre en cuyo regazo me encontraba en ese momento. Cuidado, Sergei, dijo Dante. Su voz bajó a ese susurro peligroso que yo había aprendido a interpretar como señal de que alguien estaba a punto de tener un día muy malo. Ya estás pisando terreno peligroso por haber secuestrado a su hermana, por pensar que podrías utilizarla para manipularme, y amenazarla mientras está sentada frente a ti solo va a acelerar la destrucción total y absoluta de tu organización. Su otra mano se posó posesivamente en mi cadera y pude sentir la tensión que irradiaba su cuerpo. Podía sentir lo cerca que estaba de matar a todos los que estaban en esa habitación y ocuparse de las consecuencias más tarde. Volkov se recostó en su silla, sin perder la sonrisa, y me di cuenta con creciente horror de que estaba disfrutando, que le complacía provocar a Dante, ver hasta dónde podía llegar antes de que el hombre más peligroso de Chicago perdiera los estribos por completo. Hablemos de los términos, ya que todos estamos aquí por negocios, dijo, haciendo un gesto perezoso a uno de sus hombres, que se adelantó con una tableta, deslizando el dedo por las pantallas antes de girarla hacia nosotros. Su hermana está viva y relativamente ilesa, señorita Bennett, como puede ver en estas imágenes de video, aunque me temo que su alojamiento no es tan lujoso como el ático en el que, al parecer, pasó la noche anterior. La pantalla mostraba a Maya, mi preciosa hermanita, con el pelo oscuro enmarañado y la cara magullada, sentada en lo que parecía una celda de hormigón, con las rodillas recogidas contra el pecho. Verla así hizo que la rabia, la culpa y la impotencia me invadieran con tanta fuerza que tuve que morderme el labio para no gritar. Dante debió de notar mi reacción, porque su mano se desplazó de mi muslo a mi cintura, atrayéndome aún más contra él. Sentí sus labios rozar mi oreja mientras me susurraba palabras solo para mí. Respira, cariño. Solo respira y confía en mí, porque te prometo que tu hermana estará a salvo
y Bulov pagará por cada moretón en su rostro. Pero ahora mismo necesito que mantengas la calma y me dejes manejar esto. El cariño, la suave seguridad en su voz, incluso mientras se enfrentaba a un rival, hicieron que algo cálido floreciera en mi pecho a pesar de las circunstancias, y asentí ligeramente para mostrar que lo entendía, apoyándome en su fuerza, porque en ese momento era lo único que me impedía derrumbarme por completo. ¿Qué quieres, Bulov?, preguntó Dante, con voz fría y profesional. Era el tono que utilizaba cuando negociaba acuerdos que determinarían quién vivía y quién moría en los bajos fondos de Chicago. Dime tu precio por liberar a la chica ilesa y ten mucho cuidado con lo que pides, porque mi paciencia con esta situación se está agotando. Y cuando se me acaba la paciencia, la gente tiende a morir de forma muy permanente y muy pública. La sonrisa de Bolov se amplió y vi el cálculo en sus ojos. La cuidadosa evaluación de hasta dónde podía llegar, cuánto podía exigir a un hombre que estaba claramente desesperado por proteger lo que consideraba suyo. Quiero los 3 distritos del sur que controla actualmente su organización. Los que tienen las lucrativas rutas marítimas y los almacenes que me darían acceso a todo el corredor sur, dijo, enumerando sus exigencias con los dedos como si estuviera leyendo una lista de la compra en lugar de pedir un territorio que valía millones de dólares. Quiero que me garantices que no tomarás represalias contra mi organización por este desafortunado incidente relacionado con la hermana de la señorita Bennett, y quiero garantizar que podamos llevar a cabo nuestros negocios en esos distritos sin interferencias de tus hombres durante los próximos 5 años. Hizo una pausa y observé cómo su mirada se deslizaba sobre mí de una forma que me revolvió el estómago. Y quiero una velada con tu encantadora secretaria. Solo una cena y una conversación, por supuesto, como garantía de que respetará nuestro acuerdo y no me matará en cuanto libere a la hermana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba a punto de explotar. Sentí como todo el cuerpo de Dante se tensaba debajo de mí. Sentí cómo sus músculos se tensaban y se contraían como un depredador preparándose para atacar. Y por un momento, pensé sinceramente que iba a matar a Bulov allí mismo, en la mesa de negociaciones, sin importarle las consecuencias. Por supuesto que no, dijo, y su voz era tan fría, tan desprovista de cualquier atisbo de compromiso, que incluso los hombres de Bulov se movieron incómodos. Puedes tener un distrito, no 3, y te doy mi palabra de que no te mataré inmediatamente después de concluir este asunto. Pero no te alejes de mi vista, no te alejes de mi protección y desde luego, no pases ni un segundo a solas contigo ni con nadie más de tu organización. Así que, si esa es tu oferta final, entonces esta negociación ha terminado y lo resolveremos a la antigua usanza. Sabía lo que significaba a la antigua usanza. Sabía que implicaba violencia y derramamiento de sangre y probablemente la muerte de mi hermana en el fuego cruzado. Y sentí como el pánico me subía por la garganta porque no podía permitir que eso sucediera. No podía permitir que Maya pagara el precio de mi conexión con Dante Valentino. Lo haré, me oí decir, con una voz sorprendentemente firme a pesar del terror que recorría mis venas. Y sentí que Dante se tensaba aún más debajo de mí. Sentí que su agarre en mi cintura se apretaba hasta el punto de dolerme. Cenaré con el señor Volkov si eso significa que mi hermana quedará libre. Si eso significa que nadie más tendrá que morir por las deudas de mi familia. Y estoy segura de que una noche de conversación es un pequeño precio a pagar por la vida de Maya. En cuanto pronuncié esas palabras, Dante se levantó bruscamente, llevándome con él, con su brazo rodeando mi cintura como una banda de acero mientras me levantaba sin esfuerzo y me ponía de pie antes de girarme para que lo mirara. Y la expresión de su rostro era absolutamente asesina. Una furia tan intensa que di un paso atrás antes de poder detenerme. «Tenemos que hablar en privado», dijo entre dientes. Y entonces, sin esperar una respuesta, me empujó hacia una puerta al fondo de la sala, lejos de la mesa y de los criminales que nos observaban, a lo que resultó ser una pequeña oficina privada que probablemente pertenecía al dueño del restaurante, al que sin duda le pagaban generosamente por albergar este tipo de reuniones.
En cuanto se cerró la puerta detrás de nosotros, Dante me soltó y se dio la vuelta, llevándose las manos al pelo, mientras caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y pude ver cómo luchaba por controlarse, luchando contra unos instintos que probablemente implicaban violencia extrema. ¿En qué demonios estabas pensando? Explotó finalmente, volviéndose hacia mí con los ojos ardientes de ira y algo más. Algo que parecía casi miedo. ¿De verdad te ofreciste voluntaria para pasar una noche a solas con un hombre que sin duda aprovecharía esa oportunidad para hacerte daño, para violarte, para hacerte cosas que te destruirían solo para vengarse de mí por años de disputas territoriales? Se acercó a mí con dos largas zancadas y me agarró los hombros con tanta fuerza que supe que al día siguiente tendría moretones. Te dije que eres mía, Ahara, que protejo lo que es mío. Y eso significa que prefiero perder todos los distritos que poseo. Prefiero perder todo lo que he construido antes que permitir que otro hombre se acerque a ti, y mucho menos que pase una noche haciendo Dios sabe qué, mientras yo me veo obligado a esperar e imaginar todas las formas en que podría hacerte daño. Su apasionada declaración, la emoción cruda en su voz, hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas, porque nadie se había preocupado nunca por mí de esta manera. Nadie había antepuesto mi seguridad a sus propios intereses. Y alcé la mano para agarrarle las muñecas, sintiendo su pulso acelerado bajo mis dedos. Entonces, ¿qué hacemos, Dante? Le pregunté desesperadamente, porque se me habían acabado las opciones, las ideas, y solo podía pensar en Maya sentada en esa celda, magullada y aterrorizada, esperando un rescate que tal vez nunca llegara. ¿Cómo la salvamos sin darle lo que quiere? Porque no veo otra salida a esta situación. Y necesito que me digas que hay una solución que no implique la muerte de mi hermana o que tú pierdas todo por lo que has trabajado. Me miró fijamente durante un largo momento, con el pecho agitado por una emoción apenas controlada. Y entonces, de repente, su expresión cambió, transformándose en algo calculador y peligroso. Y vi cómo la furia daba paso a la brillante mente estratégica que había construido un imperio criminal desde la nada. Hay otra manera, dijo lentamente, soltándome los hombros y comenzando a caminar de nuevo, pero esta vez con determinación, con la energía de alguien que está resolviendo un problema complejo. Una antigua tradición que la mayoría de las organizaciones aún honran porque se considera sagrada. Una forma de resolver disputas que se remonta a generaciones en nuestro mundo. Y si la invoco, Volkov no tendrá más remedio que aceptarla o perder toda su credibilidad ante las demás familias criminales de la ciudad. La esperanza me invadió, desesperada y frágil, y me acerqué a él, necesitando comprender. ¿Qué tradición?, pregunté, observando cómo sacaba su teléfono y comenzaba a escribir rápidamente, presumiblemente enviando un mensaje a su segundo al mando con instrucciones que yo no podía ni imaginar. Juicio por combate, dijo, y mi sangre se heló al oír esas palabras, al comprender las implicaciones de lo que estaba sugiriendo. Desafío a Bulov a una pelea tradicional, uno contra uno, sin armas más allá de lo que podamos usar con nuestras propias manos. Y el ganador se lo lleva todo. Si gano, libera a tu hermana inmediatamente y renuncia para siempre a cualquier reclamo sobre ti o tu familia. Y si él gana, obtiene los distritos que quiere en ti. Levantó la vista de su teléfono, sus ojos grises se encontraron con los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Pero aquí está la cuestión, Ara. Esto es lo que necesito que entiendas. Yo no pierdo. Nunca he perdido una pelea en toda mi vida porque lucho como un hombre que no tiene nada que perder y todo que proteger. Y ahora mismo, contigo en juego, con la posibilidad de perderte por alguien como Bulov, lucharé como un poseso, como algo más allá de lo humano, porque la alternativa es literalmente impensable. Debería haber protestado. Debería haberle dicho que no podía permitir que arriesgara su vida por mí, que tenía que haber otra manera. Pero al ver la determinación en su rostro, la absoluta certeza de que ganaría, me encontré asintiendo lentamente, comprendiendo que esta era la única solución que satisfaría tanto su necesidad de protegerme
como los brutales requisitos de su mundo. ¿Cuándo? Susurré. Porque si esto estaba sucediendo, si Dante iba a luchar por la vida de mi hermana y mi libertad, entonces necesitaba saber cuánto tiempo teníamos. Cuánto tiempo tenía para prepararme para la posibilidad de verlo herido o algo peor. 3 días, dijo, ya dirigiéndose hacia la puerta, ya preparándose para entregar su desafío a Bulov. Ese es el período de espera tradicional. Tiempo para que ambos luchadores se preparen y para que las partes neutrales organicen el lugar y garanticen unas condiciones justas. Y yo aprovecharé cada minuto de esos 3 días para asegurarme de que estoy listo, para asegurarme de que no hay otro resultado posible que no sea que yo gane y tú te quedes exactamente donde debes estar, que es conmigo, bajo mi protección, en mi vida, para siempre. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta y me miró con una expresión que era a partes iguales posesiva y vulnerable. Pero necesito saber ahora mismo, antes de que volvamos allí y yo lance este desafío, que entiendes lo que estás aceptando. Que si gano esta pelea, serás completamente mía. Se acabó fingir que solo eres mi secretaria. Se acabó mantener la distancia entre nosotros. No más negar que me perteneces en todos los sentidos que importan. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar, apenas podía procesar la enormidad de lo que me estaba pidiendo, lo que me estaba ofreciendo, lo que me estaba exigiendo. Pero cuando lo miré, cuando realmente miré al hombre que estaba dispuesto a luchar y posiblemente morir para mantenerme a salvo, supe que solo había una respuesta que podía darle. Lo entiendo, dije en voz baja, acercándome a él y colocando mi mano sobre la suya en la manija de la puerta, sintiendo cómo sus dedos se estremecían al contacto. Gana esta pelea, Dante. Trae a mi hermana a casa sana y salva, y seré tuya. Sea lo que eso signifique, sea cual sea la oscuridad que conlleve, sea cual sea el precio que tenga que pagar por ser amada por alguien como tú. Su sonrisa era feroz y triunfante, y me atrajo hacia él para darme un beso breve y ardiente que se sintió como una promesa y una reivindicación al mismo tiempo, antes de soltarme y abrir la puerta, entrando a zancadas en la sala de negociaciones con yo siguiéndole de cerca, con el corazón en un puño mientras me preparaba para verlo lanzar un desafío que determinaría el destino de todos nosotros. Volkov levantó la vista con la misma sonrisa fría cuando regresamos a la mesa, esperando claramente que hubiéramos llegado a algún tipo de acuerdo, que hubiéramos aceptado sus condiciones como personas razonables que entendían cómo funcionaban las negociaciones en su mundo. Pero Dante no se sentó, no retomó su postura informal, sino que se quedó de pie a la cabecera de la mesa con una presencia imponente que hizo que todos los hombres de la sala se enderezaran ligeramente en sus sillas. Rechazo tus condiciones, Bulov. Dante lo dijo con claridad, con una voz que transmitía una autoridad absoluta. En su lugar, invoco el derecho a un juicio por combate para resolver esta disputa. 1 contra 1, con las reglas tradicionales, y el ganador se lo lleva todo. Si gano, liberarás a Maya Bennett inmediatamente y sin ningún daño. Retirarás todas las reclamaciones sobre Ara y su familia de forma permanente, y reconocerás que ella está bajo mi protección y por lo tanto intocable por ti o por cualquier miembro de tu organización. Hizo una pausa, dejando que el desafío flotara en el aire, y observé cómo la expresión de Volkov pasaba de la sorpresa al cálculo y a algo que parecía casi anticipación. Y si ganas, cosa que no harás, obtendrás los 3 distritos que has pedido. Obtendrás la garantía de que no habrá represalias y obtendrás la satisfacción enfermiza que esperabas obtener al tener poder sobre algo que me importa. Pero no la obtendrás a ella porque moriría antes de permitir que eso sucediera. Y creo que ambos sabemos que eso no es una metáfora. La sala estalló en murmullos y conversaciones en voz baja mientras los hombres de Volkov y las partes neutrales que habían estado observando la negociación procesaban este giro inesperado. Y yo me encontré conteniendo la respiración, esperando la respuesta de Volkov, rezando para que aceptara, porque la alternativa era impensable. Volkov se levantó lentamente,
con movimientos deliberados y mesurados, y rodeó la mesa hasta situarse justo delante de Dante, con ambos hombres evaluándose mutuamente como boxeadores antes de un combate. Y pude sentir la tensión crepitando entre ellos como electricidad. Sabes, no puedo rechazar un desafío lanzado correctamente sin perder prestigio ante todas las organizaciones de esta ciudad, dijo Bulov finalmente. Y había algo oscuro y complacido en su expresión que me hizo sentir un nudo en el estómago. Y acepto tus condiciones, Valentino, pero quiero que sepas algo antes de que nos demos la mano y lo hagamos oficial. He estado entrenando en deportes de combate desde que tenía 6 años. He matado a más hombres con mis propias manos de los que tú probablemente hayas matado con armas. Y voy a disfrutar destrozándote delante de tu preciosa secretaria, haciéndola ver cómo destruyo al hombre del que claramente se ha enamorado. Y luego, cuando gane, cuando me quede con todo lo que has ofrecido, me aseguraré de que ella entienda exactamente lo que cuesta estar relacionada con alguien tan tonto como para desafiarme. Extendió la mano y vi con horror cómo Dante la estrechaba, sellando el acuerdo que determinaría nuestro futuro. Y la sonrisa en el rostro de Bulov era la sonrisa de un hombre que pensaba que ya había ganado. 3 días después, Dante dijo fríamente, soltando la mano de Volkov y girándose para marcharse, tirando de mí con él mientras sus hombres se colocaban en formación a nuestro alrededor, creando una barrera protectora entre nosotros y la organización de Volkov. Y Bulov, hay una cosa más que debes saber antes de que nos separemos. Yo no lucho solo para ganar. Lucho para destruir por completo a cualquiera que amenace lo que es mío. Así que te sugiero que dediques estos 3 días a hacer las paces con el Dios en el que creas, porque cuando haya acabado contigo, desearás no haber oído nunca el nombre de Bennett. Salimos del restaurante en un tenso silencio, rodeados por los hombres de Dante. Y no fue hasta que volvimos a su coche, circulando a toda velocidad por las calles de Chicago hacia su ático, cuando finalmente me permití procesar lo que acababa de pasar, lo que Dante acababa de comprometerse a hacer por mí. Va a intentar matarte, le susurré, expresando el miedo que había ido creciendo en mi pecho desde el momento en que Bulov aceptó el desafío. No solo golpearte, sino matarte en esa pelea, porque esa es la única forma en que él gana por completo. Y Dante, no puedo perderte. No puedo verte morir por culpa de mis problemas y los de mi familia. Me atrajo hacia él, rodeándome con su brazo mientras el coche se abría paso entre el tráfico. Y cuando lo miré, su expresión era de absoluta certeza, de total confianza, de una forma que debería haberme tranquilizado, pero que en cambio solo me aterrorizó aún más por lo mucho que estaba dispuesto a arriesgar. Entonces no mires, dijo simplemente, dándome un beso en la frente, porque dentro de 3 días voy a demostrarle a Bulov y a todos los demás en esta ciudad exactamente lo que pasa cuando alguien amenaza con quitarle lo que pertenece a Dante Valentino y Ara cuando todo haya terminado. Cuando tu hermana esté a salvo y tú seas mía para siempre, te haré comprender exactamente lo mucho que significas para mí, hasta dónde estoy dispuesto a llegar para conservarte y por qué enamorarte de un hombre como yo es lo más peligroso y lo más protegida que estarás en toda tu vida. Dante se entrenó para la pelea como un poseso. Su cuerpo se movía a través de brutales secuencias de combate en su gimnasio privado, con una gracia salvaje que era a la vez aterradora y fascinante de ver. Pero cada noche venía a mí cubierto de moretones que florecían en sus costillas y sudor que hacía brillar su piel bajo las luces. Y yo lo curaba con manos temblorosas, aterrorizada de que en 3 días pudiera perder al único hombre al que había amado. Un hombre al que ni siquiera podía confesar mis sentimientos. Porque y si decirlo en voz alta hacía que perderlo doliera más, hacía que la posibilidad de su muerte se sintiera más real y devastadora de lo que ya era. Me encontraba viviendo en un estado constante de ansiedad suspendida, viendo cómo pasaban las horas como una cuenta atrás hacia la salvación o la destrucción total. Y cada vez que sonaba el teléfono de Dante, con novedades de sus hombres que vigilaban la ubicación y el estado de Maya, mi corazón se me subía a la garganta con esperanza
y temor a partes iguales. La primera noche después del desafío, no pude dormir a pesar del agotamiento que me invadía, y me encontré deambulando por el ático de Dante con una de sus camisas que me llegaba hasta la mitad del muslo, sintiéndome a la vez como una intrusa y como si de alguna manera perteneciera a ese espacio que reflejaba su personalidad en cada mueble y obra de arte cuidadosamente elegidos. Lo descubrí en el balcón, de pie junto a la barandilla, contemplando la ciudad que controlaba con tanta autoridad absoluta. Cuando me acerqué, no se volvió, sino que simplemente abrió los brazos en señal de invitación, y cuando acepté, me atrajo hacia él, envolviéndome en su calor y en el persistente aroma del costoso jabón que usaba después de entrenar. «Háblame de ella», le dije en voz baja, sorprendiéndome a mí misma con la petición. Pero de repente necesitaba saber más sobre la mujer que lo había moldeado, que lo había amado antes de que el mundo le enseñara a ser duro y peligroso. «Háblame de tu madre, de quién eras antes de todo esto, porque necesito entender qué te convirtió en el hombre que lo arriesgaría todo por alguien como yo». Su brazo se tensó a mi alrededor y sentí, más que vi, cómo se ponía rígido ante la pregunta, claramente poco acostumbrado a compartir detalles de su pasado con nadie. Pero tras un largo momento de silencio, solo roto por los lejanos sonidos de la ciudad abajo, comenzó a hablar con una voz áspera por el antiguo dolor. Ella era todo lo bueno de mi vida, todo lo suave y amable en un mundo que ya me estaba mostrando su naturaleza brutal. Solía prepararme té de manzanilla y contarme historias sobre el viejo país, sobre un lugar donde los hombres no resolvían sus problemas con violencia y los niños no tenían que aprender a pelear antes de aprender a leer. Levantó la mano para acariciar mi cabello con una delicadeza que parecía contradecir la violencia de la que era capaz. Mi padre estaba en el mundo del crimen, como se suele decir, ya construyendo la organización que yo acabaría heredando. Y ella lo odiaba. Odiaba lo que le estaba haciendo a él. Odiaba que me estuvieran preparando para seguir sus pasos en lugar de permitirme ser un niño normal con sueños normales. Pero nos quería de todos modos. Nos quería con una feroz protección que no podía protegernos del todo de la oscuridad que siempre nos acechaba. Me acerqué más a él, intuyendo que esta historia no tenía un final feliz, que la mujer a la que describía con tanta dolorosa ternura era el fantasma que acechaba cada decisión que tomaba, cada muro que había construido alrededor de su corazón. «¿Qué le pasó?», le pregunté en voz baja, aunque ya sabía que la respuesta me dolería. Explicaría muchas cosas sobre el hombre que me abrazaba. «Le pasó la familia Antonelli», dijo, y su voz se volvió fría de una forma que me hizo temblar a pesar del calor de su cuerpo. Intentaban quitarle territorio a mi padre. Intentaban obligarlo a aceptar un mal acuerdo atacándolo a su familia. Y vinieron a nuestra casa una noche en la que mi padre estaba fuera ocupándose de sus asuntos, cuando solo estábamos mi madre y yo cenando y hablando de mis notas en el colegio, como si fuéramos una familia normal con una vida normal. Su respiración había cambiado, se había vuelto más agitada, y podía sentir la tensión que irradiaba mientras continuaba. Tenía 16 años, la edad suficiente para saber que debía protegerla, pero no la formación necesaria para hacerlo. Y tuve que ver cómo la golpeaban, cómo le hacían daño de formas que no voy a describirles, y luego le dispararon delante de mí como mensaje para mi padre. Me dejaron vivo específicamente para que pudiera contarle lo que había pasado y transmitirle su ultimátum, entregar el territorio o ver cómo el resto de su familia moría de la misma manera. Las lágrimas corrían por mi rostro y me giré en sus brazos para apoyar mi cara contra su pecho, sintiendo su corazón latir fuerte y constante bajo mi mejilla. Agradecida de que estuviera vivo, de que hubiera sobrevivido a ese trauma y se hubiera convertido en alguien capaz de proteger a los demás, aunque el precio fuera convertirse él mismo en alguien oscuro y peligroso. «Lo siento mucho», le susurré contra su piel, sabiendo que las palabras eran insuficientes, pero necesitando decirlas de todos modos. «Siento que tuvieras que pasar por eso, que tuvieras que cargar con ese recuerdo, y ahora entiendo por qué haces lo que haces, por qué proteges lo que es tuyo con tanta certeza, porque sabes lo que se siente al perder a alguien importante
y ser incapaz de evitarlo. Sus brazos me rodearon por completo, abrazándome con tanta fuerza que apenas podía respirar, y sentí sus labios presionarse contra la parte superior de mi cabeza. «Los maté a todos», dijo en voz baja, y no había remordimiento en su voz, solo una fría satisfacción que hablaba de justicia impartida en la brutal moneda de su mundo. Me llevó 2 años de entrenamiento y planificación y convertirme exactamente en el tipo de monstruo que mi madre nunca quiso que fuera. Pero perseguí a todos y cada uno de los miembros de la familia Antonelli que estuvieron involucrados en su muerte, y me aseguré de que entendieran exactamente por qué iban a morir antes de acabar con ellos. Se apartó ligeramente para mirarme, y a la luz de la luna, su rostro era todo ángulos afilados y sombras. Así que, cuando te digo que haré lo que sea necesario para protegerte, cuando digo que quemaré toda la organización de Volkov, si eso es lo que hace falta para mantenerte a ti y a tu hermana a salvo, tienes que entender que no estoy hablando en sentido figurado, que soy totalmente capaz y estoy dispuesto a cometer cualquier acto de violencia que sea necesario porque ya fallé una vez al proteger a alguien a quien amaba, y no puedo permitir que eso vuelva a suceder. La intensidad de su declaración, la emoción cruda que subyacía en sus palabras, hizo que algo se rompiera dentro de mi pecho, y me encontré levantando las manos para acariciar su rostro, obligándolo a mirarme a los ojos. Entonces tú también tienes que entender algo. Dante Valentino, dije, con la voz temblorosa pero decidida, tampoco puedo perderte a ti. No puedo verte morir en esa arena luchando por mí. Porque en algún momento de los últimos 3 días, entre que me encontraste llorando en tu armario y declaraste la guerra por mi hermana y compartiste conmigo las partes más dolorosas de tu pasado, me enamoré completa e irrevocablemente de ti. Y la idea de vivir en un mundo en el que tú no existes me aterroriza más que cualquier cosa que Bulov pueda hacerme. Durante un largo momento, se limitó a mirarme, con sus ojos grises escudriñando mi rostro como si intentara determinar si estaba diciendo la verdad, si realmente sentía lo que acababa de decir. Y entonces me besó con una intensidad desesperada que me dejó sin aliento y me hizo flaquear las rodillas, enredando sus manos en mi cabello mientras tomaba mi boca, como si intentara reclamar cada parte de mí, como si intentara grabarse a fuego en mi alma. Cuando por fin nos separamos, ambos jadeando en busca de aire, él apoyó su frente contra la mía y habló con voz ronca por la emoción. «Dilo otra vez», exigió, con las manos agarrándome las caderas con tanta fuerza que me dejó moretones. «Di que me quieres otra vez, porque necesito oírlo. Necesito creer que alguien tan bueno y puro como tú pueda amar a alguien tan oscuro y dañado como yo». «Te quiero», repetí, y esta vez las palabras me salieron más fácilmente. Se sentían correctas, verdaderas e inevitables. «Te amo, Dante, y necesito que me prometas que vas a ganar esta pelea, que vas a volver conmigo vivo y sano, porque acabo de encontrarte y no estoy preparada para dejarte ir, ni ahora ni nunca». Su sonrisa era feroz y posesiva, llena de oscuras promesas. «Entonces ganaré», dijo simplemente, como si ya estuviera decidido, como si el resultado fuera inevitable. «Ganaré porque perder no es una opción cuando tú eres por lo que lucho. Y Lara, cuando esto termine, cuando tu hermana esté a salvo y Volkov no sea más que un mal recuerdo, me casaré contigo. Te convertiré en mi esposa de todas las formas legales y tradicionales posibles. Porque no solo quiero protegerte, quiero poseerte, quedarme contigo, asegurarme de que todos en esta ciudad conozcan tu mente para siempre». La posesividad en sus palabras debería haberme asustado. Debería haber desencadenado todos mis instintos independientes sobre no pertenecer a nadie. Pero en cambio, solo sentí una cálida certeza extendiéndose por mi pecho. Una certeza sobre ser reclamada por este hombre peligroso, dañado y devoto. «Entonces gana», dije con firmeza, poniéndome de puntillas para besarlo de nuevo. «Gana y hazme tuya, porque estoy cansada de tener miedo, cansada de luchar sola. Y quiero lo que me ofreces, aunque venga envuelto en oscuridad y peligro».
Esa noche hicimos el amor en su enorme cama, con una intensidad desesperada que parecía tanto una promesa como un adiós. Intenté memorizar cada caricia, cada palabra susurrada, cada momento de conexión, aterrorizada por la posibilidad de estar creando recuerdos con los que tendría que sobrevivir si ocurría lo peor. Dante adoraba mi cuerpo con una reverencia que me hacía llorar, tomándose su tiempo para explorar cada centímetro de mí como si también intentara memorizarme. Y cuando finalmente se introdujo en mí, llenándome por completo, envolví mis piernas alrededor de su cintura y me aferré a él como si fuera mi ancla en una tormenta, como si fuera lo único sólido en un mundo que se había vuelto incierto y aterrador. Los 2 días siguientes pasaron en una confusión de sesiones de entrenamiento que vi con el corazón en un puño, de momentos robados en los que Dante me acercaba a él y me besaba como si no pudiera evitarlo, de llamadas telefónicas con Marco para informarnos sobre el estado de Maya y los preparativos de Volkov para la pelea. Aprendí más sobre el mundo de Dante durante esas 48 horas que en los 8 meses que llevaba trabajando para él. Conocí a su círculo más cercano, comprendí la compleja red de lealtad y obligaciones que mantenía unida a su organización, y me di cuenta de que esos hombres peligrosos que vivían de la violencia respetaban a su jefe, no solo porque le temían, sino porque él se había ganado su lealtad genuina a través de su propio código de honor brutal. La mañana de la pelea me desperté y encontré a Dante ya despierto, sentado en el borde de la cama y mirando fijamente a la nada. Podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo, la forma en que sus manos estaban apretadas en puños sobre sus muslos. Me arrastré por la cama para abrazarlo por detrás, apoyando mi mejilla contra su espalda desnuda y sintiendo su corazón acelerado bajo mi palma. ¿En qué piensas?, le pregunté en voz baja, temiendo la respuesta, pero necesitando saber qué pasaba por su mente en el día que lo decidiría todo. Pienso en todas las formas en que esto podría salir mal, admitió. Y la vulnerabilidad de su voz me rompió el corazón, porque se trataba de Dante Valentino, el hombre que nunca mostraba debilidad, que nunca admitía tener miedo, dejándome ver bajo la armadura al hombre asustado y decidido que había debajo. Estoy pensando en lo que te pasará si pierdo, en si Marco podrá sacarte a ti y a Maya de la ciudad antes de que los hombres de Volkov os encuentren, en todas las promesas que he hecho y que quizá no pueda cumplir. Y necesito que me prometas algo. Necesito que me jures que, si ocurre lo peor, huirás. Cogerás a tu hermana y el dinero que Marco te dará y desaparecerás a algún lugar donde Volkov nunca pueda encontrarte. Lo abracé con fuerza, negándome a dejar que se preparara para el fracaso, negándome a aceptar un futuro en el que él no estuviera. No, dije con firmeza, y sentí cómo se tensaba por la sorpresa. No te prometo eso porque vas a ganar, Dante. Vas a derrotar a Bulov, traerás a Maya a casa y me convertirás en tu esposa, tal y como prometiste. Y no voy a considerar ninguna otra posibilidad, porque si empiezo a prepararme para tu derrota, entonces ya estaré renunciando a ti. Y nunca, nunca renunciaré al hombre que amo. Entonces se volvió entre mis brazos, me sentó en su regazo y me apretó contra su pecho, y sentí todo su cuerpo temblar con una emoción que normalmente mantenía oculta. Si no consigo volver, empezó a decir, pero le interrumpí presionando mi mano sobre su boca, impidiendo físicamente que pronunciara las palabras que me negaban oír. Vuelve conmigo con vida, le dije, con la voz quebrada pero decidida. Eso es todo lo que quiero oír de ti ahora mismo, que vas a volver conmigo con vida, sano y salvo, y listo para empezar la vida de la que hablamos, porque cualquier otra cosa es inaceptable. ¿Me entiendes, Dante Valentino? Su sonrisa era triste y hermosa, y estaba llena de un amor que probablemente nunca esperó volver a sentir. Te amo, Arara Bennett, dijo. Las palabras eran sencillas, pero cargadas con todo lo que sentía, todo lo que prometía. Te amo. Y si no regreso, necesito que sepas que estos últimos días contigo, poder abrazarte y besarte y oírte decir que me amas, han sido los mejores días de toda mi vida. Han valido la pena todas las cosas terribles que he tenido que hacer.
cada pedazo de mi alma que he tenido que sacrificar para sobrevivir en este mundo. No lo hagas, susurré desesperadamente. Las lágrimas corrían por mi rostro porque él se estaba despidiendo. Me estaba preparando para un desenlace que no podía aceptar. No me digas adiós, Dante, porque si lo haces, me derrumbaré por completo, y ahora mismo necesito ser fuerte. Necesito creer que esta no es la última vez que te abrazo así. Entonces me besó, suave, dulce y devastador, y pude saborear la sal de mis propias lágrimas mezclada con algo más. Algo que también podrían haber sido sus lágrimas, aunque nunca se lo preguntaría porque los hombres como Dante Valentino no lloraban. No mostraban ese tipo de vulnerabilidad ni siquiera a las mujeres que amaban. Cuando finalmente se apartó, la máscara había vuelto a su sitio. El despiadado jefe de la mafia emergía para prepararse para la batalla. Pero yo aún podía ver rastros del hombre vulnerable que había debajo. El que me amaba y estaba aterrorizado de fallarme. El almacén donde se celebraba la pelea estaba en territorio neutral, supervisado por representantes de otras 3 organizaciones importantes que garantizarían el juego limpio y harían cumplir las reglas tradicionales que rigen los juicios por combate. Y cuando el coche de Dante se detuvo frente al edificio, rodeado de vehículos llenos de sus hombres, sentí un nudo en el estómago por el miedo tan intenso que casi me provocaba náuseas. Marco abrió mi puerta y me tendió la mano para ayudarme a salir. Y pude ver la preocupación en su rostro marcado por cicatrices. Me miraba como si ya estuviera lamentando lo que pudiera pasar ese día. Va a ganar, dijo Marco en voz baja mientras caminábamos hacia la entrada. Y no sabía si intentaba convencerme a mí o a sí mismo. Conozco a Dante desde hace 15 años. He luchado a su lado en situaciones en las que las probabilidades eran peores que estas, y nunca le he visto perder cuando lucha por algo importante. Y señorita Bennett, debe comprender que nunca ha tenido nada tan importante como usted, lo que significa que nunca ha estado tan motivado para sobrevivir. El interior del almacén había sido despejado y acondicionado como una arena improvisada, con un gran círculo marcado en el suelo de hormigón y gradas elevadas donde se sentaban representantes de diversas organizaciones que observaban con el interés distante de quienes ven la violencia como entretenimiento. Volov ya estaba allí, con el torso desnudo y estirándose con la confianza despreocupada de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Podía ver las cicatrices que cruzaban su torso, prueba de anteriores peleas y batallas en las que había sobrevivido o ganado. Dante también se quitó la camisa, y no pude evitar soltar un pequeño grito ahogado al ver su cuerpo, todo músculos duros y fuerza contenida, con su propia colección de cicatrices que contaban la historia de su violenta vida. Y cuando me miró, sus ojos encontraron los míos al otro lado del almacén con una intensidad que se sintió como un contacto físico. Me llamaron para que me acercara y me hicieron colocarme entre los dos luchadores mientras una parte neutral leía las condiciones del combate, y me obligué a mirar a ambos hombres para comprender exactamente lo que estaba a punto de suceder, lo que estaban a punto de hacerse el uno al otro en mi nombre. La pelea continuará hasta que uno de los participantes se rinda o sea incapaz de continuar, decía el oficial, con su voz resonando en el cavernoso espacio. No se permiten armas más allá del propio cuerpo del luchador, ni interferencias de terceros, y los términos del ganador serán respetados de forma inmediata y completa por todas las organizaciones presentes, bajo pena de ser expulsadas de toda nuestra red. Volkov me sonrió, fría y depredadora, y vi cómo su mirada se deslizaba deliberadamente por mi cuerpo de una forma que me puso los pelos de punta. Espero que esté preparada para lo que vendrá después, señorita Bennett, dijo en voz baja, lo suficientemente alta como para que Dante lo oyera, porque cuando gane, cuando la tome como parte de mi premio, me aseguraré de que comprenda exactamente lo que significa pertenecer a alguien que no es lo suficientemente débil como para amarla, que la ve tal y como es decir, como otra posesión más para ser utilizada y disfrutada. Vi cómo la expresión de Dante se transformaba en algo absolutamente asesino. Vi cómo apretaba los puños con tanta fuerza que se le ponían blancos los nudillos.
Y supe que Volkov acababa de cometer un error fatal al amenazarme tan explícitamente, al dejar tan claras sus intenciones. «No vas a tocarla», dijo Dante con una voz que prometía muerte. «No vas a hablar con ella. No vas a mirarla. Y desde luego no vas a sobrevivir a esta pelea porque voy a romperte todos los huesos del cuerpo por lo que acabas de decir, por lo que has insinuado, por pensar ni por un segundo que podrías tener lo que es mío». Entonces nos separaron y me llevaron a una zona de observación donde Marco y varios de los hombres de Dante formaron un círculo protector a mi alrededor. Y yo agarré la barandilla que tenía delante con tanta fuerza que me dolían los nudillos mientras veía a los dos hombres rodeándose en la arena marcada. El primer intercambio de golpes fue rápido y brutal. Bulov golpeaba con precisión profesional, mientras que Dante bloqueaba y contraatacaba con fuerza bruta. Y me di cuenta con creciente horror de que no iba a ser una pelea rápida, que ambos hombres eran lo suficientemente hábiles y estaban lo suficientemente motivados como para hacerla larga, sangrienta y absolutamente devastadora de ver. Los minutos se alargaron hasta parecer horas mientras veía al hombre que amaba recibir golpes que habrían derribado a hombres menos fuertes. Vi sangre brotar de un corte sobre su ojo. Lo vi tambalearse por una patada que le alcanzó en las costillas con tanta fuerza que oí un crujido incluso desde donde estaba. Pero Dante siguió luchando, siguió avanzando con una determinación que rayaba en lo sobrenatural. Y cada vez que Volkov pensaba que tenía ventaja, Dante se recuperaba con una combinación de golpes que hacían retroceder al otro hombre. Eso demostraba que no estaba acabado, que no estaba derrotado, que no estaba dispuesto a renunciar al futuro que me había prometido. No podía mirar y no podía apartar la vista. Atrapada en un horrible limbo en el que cada golpe que le acertaba me hacía estremecer, me daba ganas de gritarles que pararan, que suspendieran ese ritual bárbaro y buscaran otra forma de resolver nuestros problemas. Mi teléfono vibró en mi bolsillo y casi lo ignoré hasta que vi que era un mensaje de un número desconocido. Cuando lo abrí, se me heló la sangre, porque era un video de Maya, más magullada que antes, con la mano de un hombre agarrándola del pelo mientras una voz fuera de cámara hablaba en inglés con acento. «Su campeona está perdiendo, señorita Bennett», dijo la voz, y me di cuenta con horror de que se trataba de uno de los hombres de Bulov, que se suponía que debía proteger a Maya, que se suponía que debía esperar el resultado de la pelea antes de hacer nada. Y mi jefe me ha dado nuevas instrucciones. Si parece que va a perder, si tu preciado Dante consigue ganar después de todo, tengo que matar a tu hermana de todos modos y deshacerme del cuerpo donde nunca lo encuentren. Porque Sergei Volkov no cree en honrar los acuerdos con hombres que lo humillan públicamente. Lo que significa que, pase lo que pase en esa arena, tu hermana morirá a menos que hagas exactamente lo que te digo en los próximos 60 segundos. El almacén donde se celebraba la pelea olía a sangre, sudor y pólvora. Y mientras veía a Dante y Bulov rodearse como depredadores a través de una neblina de lágrimas y terror, apreté la pequeña pistola que Marco me había puesto en la mano cuando le mostré el amenazante video. Sabía que en los próximos minutos, o bien el hombre al que amaba moriría, o bien yo rompería todas las reglas por las que me había regido hasta entonces para salvarlo a él y a mi hermana, o bien todos pereceríamos juntos en esa brutal arena que se había convertido en el escenario de nuestra desesperada batalla contra un mundo que parecía decidido a destruir todo lo que yo apreciaba. La pistola me parecía increíblemente pesada en mi temblorosa mano. El frío metal representaba una línea que nunca pensé que cruzaría. Pero cuando vi a Dante recibir otro golpe devastador, que lo hizo tambalearse hacia atrás, con sangre brotando de múltiples cortes en la cara y el torso, me di cuenta de que el amor me había transformado en alguien capaz de cometer actos violentos, alguien dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a las personas que más me importaban. Y esa revelación fue a la vez aterradora y extrañamente empoderadora. El teléfono de Marco vibró con un mensaje, y yo observé cómo su expresión se ensombrecía mientras leía la información que sus hombres acababan de enviarle. Y cuando se inclinó para susurrarme al oído,
Sus palabras confirmaron mis peores temores y mi desesperado plan al mismo tiempo. Los hombres de Volkov en el almacén donde Maya está retenida acaban de recibir órdenes de eliminarla independientemente del resultado de la pelea. Dijo con urgencia, agarrándome del hombro con suficiente fuerza como para mantenerme firme en ese momento. Planean matarla y deshacerse de las pruebas en los próximos 10 minutos, lo que significa que tenemos que actuar ahora. Hay que enviar un equipo para rescatarla inmediatamente. Pero, señorita Bennett, debe comprender que si retiramos hombres de aquí para rescatar a su hermana, dejaremos a Dante más vulnerable ante la organización de Volkov, lo que podría suponer infringir las reglas e interferir en la lucha. La elección se extendía ante mí como un abismo, imposible y cruel, obligándome a decidir entre el hombre que amaba y la hermana que había criado, entre la vida de Dante y la de Maya, entre honrar las brutales tradiciones de este mundo y hacer lo que fuera necesario para salvar a mi familia. Miré hacia la arena, donde Dante acababa de asestar una serie de golpes brutales que hicieron retroceder a Volkov, con sangre brotando de su nariz y boca, y vi la determinación en cada línea del cuerpo de Dante. La absoluta negativa a rendirse o ceder que lo había llevado a través de innumerables batallas y situaciones imposibles, y tomé mi decisión con una claridad que provenía de comprender finalmente exactamente en quién me había convertido desde que entré en este mundo. Envía a tus hombres a salvar a Maya ahora mismo, dije con firmeza, viendo cómo Marco abría los ojos con sorpresa ante mi tono, ante la autoridad que de alguna manera había encontrado en medio del caos. Envía a todos los que puedas a ese almacén y saca a mi hermana con vida, porque Dante va a ganar esta pelea con o sin seguridad adicional. Y Marco, necesito que confíes en mí cuando te digo que no voy a permitir que le pase nada, que haré lo que sea necesario para asegurarme de que sobreviva a esto, incluso si eso significa convertirme exactamente en el tipo de persona que aprieta el gatillo sin dudarlo. Marco me miró fijamente durante un largo momento, claramente tratando de evaluar si hablaba en serio, si realmente era capaz de usar el arma que me había dado. Y lo que vio en mi rostro debió de convencerlo, porque asintió bruscamente y empezó a dar órdenes por teléfono, enviando a sus hombres a rescatar a Maya, mientras el resto de la seguridad reforzaba su formación alrededor de nuestra zona de observación. Abajo, en la arena, la pelea había llegado a un punto crítico. Ambos hombres estaban ensangrentados y agotados, pero seguían intercambiando golpes con una ferocidad que delataba un odio profundo y una determinación absoluta. Y me encontré inclinándome hacia adelante. Todo mi ser se centró en los movimientos de Dante, en la forma en que favorecía su lado izquierdo, donde las patadas de Volkov le habían dañado claramente las costillas, en la ligera cojera que sugería que su rodilla estaba comprometida, en todas las pequeñas señales de que estaba gravemente herido, pero se negaba a demostrarlo. Volkov debió de percibir su debilidad, porque de repente aprovechó su ventaja y lanzó una brutal combinación de golpes que empujó a Dante hacia atrás, hacia el borde del círculo marcado. Y vi con horror cómo mi amor tropezaba, bajando la guardia por un momento, lo que le dio a Bulov la oportunidad que necesitaba para agarrar a Dante en un estrangulamiento que amenazaba con terminar la pelea allí mismo. La multitud de representantes criminales se inclinó hacia adelante con interés, sintiendo que se acercaba el final, y pude ver que algunos de ellos ya intercambiaban miradas que sugerían que estaban calculando cómo la victoria de Volkov cambiaría la dinámica del poder en los bajos fondos de Chicago. Cómo la caída de Dante Valentino crearía oportunidades para que hombres ambiciosos se hicieran con territorio e influencia. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Había visto algo en los ojos de Dante justo antes de que Bulov lo agarrara. Un destello de frío cálculo que sugería que eso era exactamente lo que quería, que había creado deliberadamente esa oportunidad para atraer a su oponente a un exceso de confianza. Efectivamente, Bulov apretó el agarre, con la clara intención de estrangular a Dante hasta dejarlo inconsciente. Las manos de Dante no se levantaron para separar los brazos que le rodeaban el cuello,
sino para agarrar la cabeza de Volkov. Y con un giro salvaje que me hizo jadear, utilizó la palanca y el impulso para lanzar al hombre más grande por encima de su hombro, estrellándolo contra el cemento con tanta fuerza que el impacto resonó en el almacén como un disparo. Y de repente sus posiciones se invirtieron, con Dante encima y lanzando golpes con una furia que reflejaba todas las amenazas que Volkov había proferido. Cada comentario grosero sobre mí, cada momento de terror que había experimentado debido a la codicia y crueldad de este hombre. La pelea debería haber terminado ahí. Debería haber concluido con el dominio evidente de Dante y la incapacidad de Volkov para defenderse eficazmente. Pero capté un movimiento con mi visión periférica. Vi a uno de los hombres de Volkov metiendo la mano dentro de su chaqueta, de una manera que sugería que estaba a punto de romper las reglas sagradas del combate singular al interferir con un arma. Todo pareció ralentizarse cuando me di cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Comprendí que iban a disparar a Dante mientras él estaba concentrado en acabar con Bulov, que todas las protecciones tradicionales y los observadores neutrales no importarían porque, para cuando alguien reaccionara, Dante ya estaría muerto y yo perdería todo lo que me importaba en un momento de traición que este mundo brutal debería haber evitado, pero que, de alguna manera, no lo había hecho. La pistola que Marco me había dado se levantó sin que yo lo pensara. La memoria muscular de una clase de defensa personal que había tomado años atrás, combinada con un amor desesperado y una negativa absoluta a perder a Dante después de todo lo que habíamos pasado. Disparé 3 veces en rápida sucesión. El retroceso sacudió mis palmas, pero mi puntería fue lo suficientemente firme como para que al menos una bala encontrara su objetivo, alcanzando al hombre de Bulov en el hombro y haciendo que su propia arma cayera ruidosamente al cemento mientras gritaba y caía hacia atrás. El caos estalló inmediatamente cuando los representantes de otras organizaciones sacaron sus propias armas y los hombres que quedaban de Dante se movieron para asegurar la zona. Todos intentaban comprender lo que acababa de pasar y si se habían infringido las reglas de tal manera que invalidaran todo el combate. Y, en medio de todo eso, yo me quedé paralizado con el arma humeante en las manos, incapaz de creer que realmente había disparado a alguien, incapaz de procesar la violencia que acababa de cometer, aunque sabía con absoluta certeza que lo volvería a hacer si eso significaba mantener a Dante con vida. Dante había levantado la cabeza al oír el disparo y sus ojos se encontraron con los míos al otro lado del almacén, con una expresión que pasó de la sorpresa al orgullo y a la satisfacción posesiva en un abrir y cerrar de ojos. Y vi cómo, de forma deliberada, casi con indiferencia, le asestaba un último golpe devastador a Bulov en la cara, que dejó al hombre inconsciente y sangrando en el suelo de hormigón. Los observadores neutrales discutían acaloradamente sobre si mi intervención había violado las reglas del combate, si la victoria de Dante era legítima, dado que fuerzas externas habían impedido lo que habría sido una interferencia externa, de todos modos, creando un problema de lógica circular que amenazaba con invalidar todo por lo que habíamos luchado. Pero antes de que pudieran llegar a ninguna conclusión, sonó el teléfono de Marco y vi cómo su expresión pasaba de una tensa preocupación a un alivio visible. «Tenemos a Maya», anunció en voz alta para que todos lo oyeran, con una voz que acalló las discusiones y los debates. Los hombres de Dante lograron rescatar a la hermana de la señorita Bennett del almacén de Volkov, y ahora se encuentra de camino a un centro médico seguro donde la tratarán por sus heridas y se reunirá con su familia. Lo que significa que, independientemente de cualquier tecnicismo sobre la pelea en sí, Dante Valentino ha logrado su objetivo principal de proteger lo que le pertenece. Y yo sugeriría que cualquier organización que considere desafiar ese resultado recuerde que estamos hablando de un hombre que acaba de ganar un combate individual mientras sus enemigos intentaban traicionarlo. Un hombre cuya mujer disparó a un atacante armado para protegerlo. Y un hombre cuya lealtad a su organización es tan absoluta que iríamos a la guerra por cualquier intento de negarle su victoria. La amenaza era clara e inequívoca,
y vi cómo los observadores neutrales intercambiaban miradas ante el representante principal. Un hombre mayor, de mirada calculadora, dio un paso al frente para hacer la declaración oficial. El combate ha concluido con Dante Valentino como vencedor, tanto por su dominio en la arena como por el hecho de que la organización de su oponente violó las reglas sagradas al intentar una interferencia armada, lo que significa que todos los términos acordados entran en vigor de inmediato, anunció. Y sentí que mis rodillas se debilitaron por un alivio tan profundo que casi me resultaba doloroso. La organización de Sergei Volkov renunciará a todas las reclamaciones sobre Bennett y su familia, se retirará de los territorios en disputa y aceptará que cualquier nueva agresión hacia Dante Valentino o sus intereses dará lugar a su completo ostracismo de la comunidad organizada de Chicago. Dante ya se dirigía hacia mí, saliendo de la arena con un esfuerzo visible, con el cuerpo claramente dañado, pero con el espíritu intacto. Y cuando llegó a mi lado no dijo nada. Simplemente me atrajo hacia sus brazos con tanta fuerza que me hizo jadear, hundiendo su rostro en mi cabello mientras todo su cuerpo temblaba por la adrenalina, la emoción y las secuelas de haber estado a punto de morir por mí. «Has disparado a alguien», murmuró en mi oído, y pude oír la sorpresa y el oscuro placer en su voz, la satisfacción de saber que había estado dispuesta a cruzar esa línea por él. Mi hermosa y gentil Ara apretó el gatillo para protegerme. Se convirtió exactamente en el tipo de mujer peligrosa que pertenece a mi lado. Y, cariño, nunca he estado más enamorado de ti que ahora, sabiendo que lucharás por nosotros con la misma fuerza que yo. Ahora lloraba abiertamente, pasando mis manos por su cuerpo maltrecho, como para convencerme de que estaba realmente vivo, lo suficientemente entero como para sobrevivir a lo que acababa de pasar. Y pude saborear la sangre cuando lo besé desesperadamente, incapaz de articular todo lo que sentía, pero necesitando que él entendiera a través del tacto lo que las palabras no podían transmitir. «¿Se ha acabado?», le pregunté contra sus labios, temerosa de creer que realmente habíamos ganado, que Maya estaba a salvo y Dante estaba vivo, y que por fin podíamos empezar el futuro que él me había prometido. ¿De verdad ha terminado? ¿O habrá más violencia, más amenazas, más decisiones imposibles entre las personas que amo? Sus manos se alzaron para enmarcar mi rostro, obligándome a mirarle a los ojos, que ardían con intensidad posesiva, a pesar del agotamiento y el dolor que podía ver grabados en cada línea de sus rasgos. «Se ha acabado», dijo con firmeza, y la certeza de su voz me hizo creerle. «La organización de Volkov ha terminado en esta ciudad después de lo que ha pasado hoy, después de que rompieran las reglas sagradas y perdieran la credibilidad de su líder al intentar traicionarnos. Y todos los demás recordarán lo que les pasó a los que intentaron utilizarte contra mí, lo que significa que Maya y tú estáis a salvo ahora, protegidas no solo por mí, sino por la reputación que hemos construido juntos, por el miedo y el respeto que inspira saber que quemaré el mundo por ti y que dispararás a cualquiera que amenace lo que es nuestro». Marco se acercó entonces, ayudando a sostener el peso de Dante, mientras la adrenalina desaparecía y el dolor de sus heridas se hacía más evidente, y yo me moví automáticamente a su otro lado, dejándole apoyarse en los dos mientras salíamos del almacén hacia los vehículos que nos esperaban. «El hospital tiene a su hermana en una habitación privada», informó Marco, con tono profesional, a pesar de la preocupación que podía ver en sus ojos mientras evaluaba el estado de su jefe. «Está deshidratada y tiene algunos moretones y lesiones leves, pero nada permanente. Nada que no se cure completamente con tiempo y cuidados adecuados. Y ha estado preguntando por usted desde que la trajimos, señorita Bennett. Quiere asegurarse de que estás bien. Quiere entender qué pasó y por qué el jefe de su hermana entró en guerra con una organización rival por su secuestro. La mención de Maya, saber que estaba viva y relativamente ilesa y esperándome, hizo que nuevas lágrimas corrieran por mi rostro, y sentí el brazo de Dante apretarse alrededor de mi cintura, como si entendiera exactamente lo que estaba sintiendo.
El alivio y la gratitud abrumadores y la necesidad desesperada de ver a mi hermana con mis propios ojos. Llévanos con ella, dije, mirando a Marco con una expresión que debió de transmitir mi urgencia, porque inmediatamente empezó a dar órdenes para acelerar nuestra salida, asegurar la ruta al hospital y garantizar que nuestro reencuentro fuera seguro y privado, sin que nadie que quisiera aprovecharse de nuestro momento de vulnerabilidad nos interrumpiera. El trayecto hasta el hospital transcurrió en una confusión de hombres de Dante, que comprobaban sus heridas y discutían sobre si necesitaba atención médica inmediata, a pesar de su insistencia en que era más importante ver primero a Maya, y yo sentada pegada a su lado con su mano agarrando la mía como si no pudiera soportar dejarme ir ni un momento. Cuando finalmente llegamos y atravesamos los pasillos privados hasta la habitación donde estaba Maya, sentí que mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a estallar. Y en el momento en que la vi sentada en la cama del hospital, viva y sana, a pesar de los moretones que le marcaban la cara y los brazos, me separé de Dante y corrí hacia ella, lanzándome a sus brazos y sollozando con un alivio tan profundo que sentí como si algo dentro de mí se hubiera desbloqueado por fin después de días de estar en un estado de terror y suspense. Ar, susurró Maya, mezclando sus lágrimas con las mías mientras nos abrazábamos con desesperada intensidad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Porque esos hombres entraron disparando y me dijeron que me estaban rescatando por orden de Dante Valentino. Y no entiendo cómo mi hermana, que trabaja como secretaria, consiguió que el jefe mafioso más peligroso de Chicago iniciara una guerra por mí. Se apartó para mirarme bien, y sus ojos se agrandaron al ver mi aspecto. El vestido caro ahora manchado con la sangre de Dante. La pistola que había olvidado que todavía llevaba en la funda del hombro de Marco. La forma en que no dejaba de mirar a Dante, que estaba en la puerta observándonos con satisfacción posesiva. Dios mío, susurró, con una expresión de comprensión en el rostro. Estás enamorada de él. Estás enamorada de tu jefe mafioso, y él ha iniciado una guerra por ti, ¿verdad? Porque ya no eres solo su secretaria, eres su mujer. ¿Tienes idea de lo loco, romántico y aterrador que es eso? Me reí entre lágrimas, con un sonido ligeramente histérico, pero sincero, y me giré para coger la mano de Dante, tirando de él hacia la habitación para que Mía pudiera verlo bien, para que pudiera comprender al hombre que le había salvado la vida y que se había ganado el corazón de su hermana por igual. Maya, este es Dante Valentino. Y sí, estoy completamente enamorada de él. Y sí, él empezó una guerra para salvarte, porque eres importante para mí, y todo lo que es importante para mí ahora es importante para él. Dije, viendo cómo los ojos de mi hermana se abrían como platos al ver el aspecto maltrecho de Dante, la prueba de lo que había soportado para conseguir su libertad. Y sé que esto es una locura, y probablemente la peor decisión que he tomado desde un punto de vista puramente lógico. Pero Maya, él me hace sentir segura y querida, y como si por fin tuviera a alguien que estará a mi lado contra el mundo, y voy a casarme con él y formar parte de su vida para siempre. Y necesito que lo entiendas y lo aceptes, porque eres la única familia que me queda, y necesito tu bendición, aunque voy a hacerlo independientemente de si me la das o no. Maya nos miró fijamente durante un largo momento, claramente procesando todo lo que había dicho, todo lo que había cambiado en los últimos días desde que la secuestraron, y luego, lentamente, con cuidado, sonrió a pesar del dolor que debía causarle en su rostro magullado. Si él te hace feliz, si te protege como me protegió a mí, enviando a todos esos hombres y arriesgándose a una guerra con la organización de Volkov, entonces no me interpondré en tu camino, dijo en voz baja. Y entonces su mirada se dirigió directamente a Dante, y su expresión se volvió sorprendentemente feroz para alguien que acababa de ser rescatada de un secuestro. Pero señor Valentino, tiene que entender que Ara es la mejor persona que conozco, la mujer que me crió y lo sacrificó todo por mí. Y si alguna vez le haces daño, si alguna vez haces que se arrepienta de amarte, encontraré la manera de hacértelo pagar, sin importar lo peligroso que seas o cuánto poder tengas,
porque eso es lo que hace la familia. Nos protegemos unos a otros, incluso de las personas que se supone que nos aman. La sonrisa de Dante era sincera y llena de respeto mientras miraba a mi hermana, y yo lo vi acercarse a la cama, sin soltar mi mano en ningún momento. No esperaría menos de la hermana de Ara, dijo con seriedad, y pude percibir la sinceridad en su voz. Y Maya, quiero que sepas que ahora también estás bajo mi protección, de forma permanente, lo que significa que nadie volverá a amenazarte ni a hacerte daño sin tener que responder ante mí. Y me aseguraré de que tengas todo lo que necesitas para terminar tus estudios y construir la vida que quieras sin la carga de las deudas de tu padre, ni el miedo a que gente como Bulov vuelva a tocarte, porque ahora eres de la familia y yo protejo a mi familia con todo lo que tengo. 6 meses después, estaba de pie frente a los ventanales que iban del suelo al techo en lo que se había convertido en nuestra oficina en casa, con el horizonte de Chicago extendiéndose ante mí a la luz del atardecer. Y me maravillaba de lo mucho que había cambiado mi vida desde aquel día en que me escondí llorando en el armario de Dante, destrozada, desesperada y convencida de que mi mundo se acababa. Maya estaba prosperando en la universidad, estudiando empresariales y viviendo en un apartamento seguro que los hombres de Dante vigilaban discretamente. Y nos visitaba todos los fines de semana para las cenas familiares, donde ella y Dante habían desarrollado una insólita amistad basada en su compartida protección hacia mí y en su genuino interés por las operaciones comerciales legítimas. Él se estaba expandiendo gradualmente. La boda había sido pequeña pero hermosa, celebrada en el ático con solo nuestros seres más cercanos presentes, y todavía me sorprendía mirando el anillo en mi dedo a veces, incapaz de creer que realmente era la señora Valentino, que me había casado con la oscuridad y el peligro, y de alguna manera había encontrado más felicidad de la que jamás había imaginado posible. Sentí los brazos de Dante rodeándome por detrás, sus manos posándose sobre mi vientre en crecimiento, donde crecía nuestro hijo. La prueba física del amor que nos había salvado a ambos de los caminos solitarios y violentos que habíamos recorrido antes de que el destino nos uniera. ¿En qué piensas?, murmuró contra mi cuello, y me recosté en su abrazo, dejando que su fuerza y su calor me rodearan como siempre lo habían hecho, como siempre lo harían por el resto de nuestras vidas. Estoy pensando en cómo el peor día de mi vida, llorando en ese armario, destrozada y desesperada, y segura de que lo había perdido todo, de alguna manera me llevó aquí, a este amor peligroso, poderoso y hermoso que nos salvó a ambos, dije en voz baja, girándome en sus brazos para mirarlo directamente. Para ver al hombre que luchó por mí, me reclamó y me construyó una vida en la que era querida, protegida y completamente suya. Pienso en cómo a veces los momentos más oscuros se convierten en puertas hacia una luz que nunca esperábamos encontrar. Y en cómo enamorarme de un hombre como tú fue a la vez la decisión más aterradora y la más acertada que he tomado nunca. Porque Dante me has dado todo lo que nunca supe que necesitaba. Todo lo que me daba demasiado miedo esperar. Y volvería a hacerlo todo. Atravesaría esa oscuridad, ese miedo y esa violencia 1000 veces si eso significara acabar aquí contigo. Su sonrisa era tierna y posesiva, a partes iguales, y me acarició la cara con ambas manos, sus ojos grises mirando a los míos con una intensidad que aún me dejaba sin aliento después de todos estos meses juntos. Entonces fuimos incluso mi amor, porque entraste en mi vida y trajiste luz a la oscuridad, trajiste esperanza a la desesperación y me recordaste que incluso los monstruos pueden redimirse con el amor de la mujer adecuada, dijo. Y luego me besó con la misma devoción feroz que había mostrado desde el principio. La misma promesa de que siempre protegería lo que era suyo, que siempre lucharía por nuestro futuro, que me amaría con la misma intensidad, tanto si nos enfrentábamos a enemigos, como si simplemente estábamos en nuestra casa viendo la puesta de sol sobre la ciudad que había sido testigo de nuestro violento comienzo y sería testigo de lo que viniera después. Y necesito que sepas que cada día contigo es el mejor día de mi vida, que tú y nuestra creciente familia valéis cada riesgo, cada sacrificio, cada momento de oscuridad que he soportado,
porque amarte me ha hecho creer en la redención, en las segundas oportunidades, en la posibilidad de que incluso alguien como yo merezca la felicidad. Y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de haberme elegido, de haber elegido esta vida, de haber elegido amar a un hombre que quemaría el mundo para mantenerte a salvo, íntegra y completamente suya. Mientras estaba allí, en sus brazos, con nuestro hijo moviéndose bajo mi mano, la risa de Maya flotando desde la cocina, donde intentaba preparar la cena bajo la divertida supervisión de Marco, la ciudad que habíamos conquistado juntos se extendía ante nosotros con toda su peligrosa belleza. Comprendí con total claridad que ese era exactamente el lugar donde debía estar, que a veces el amor nos exige abrazar la oscuridad para encontrar nuestra luz más auténtica, y que los romances más poderosos son aquellos que nos transforman en versiones mejores, más valientes y más completas de nosotros mismos a través de la alquimia de ser amados y amar a cambio. Por muy peligroso o poco convencional que haya sido el camino que nos ha unido,